7:30 de la mañana, a esta hora queremos darle la bienvenida a este espacio al abogado Ramiro García. Él es catedrático en Derecho Penal de la Universidad Central. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Liz. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, el sábado anterior hubo una votación de mayoría, ¿no?, en la Asamblea respaldando ese informe que presentó la comisión que investigó el caso Encuentro, 104 votos, y con eso respaldando las recomendaciones, entre esas el pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso, y desde ahí se han abierto algunas discusiones, por un lado cuestionando si es que hay sustento y fundamento jurídico que avale ese informe, y con eso quiero empezar, con su criterio respecto a eso, abogado García. A ver, lo primero que tenemos que dejar en claro es que la aprobación de este informe emitido por esta comisión ad hoc que se conformó para investigar supuestos casos de corrupción del presidente de la República no tiene ningún efecto jurídico. Es decir, el juicio político inicia con una solicitud, con una acusación presentada por una tercera parte de los asambleístas, es decir, 46, en donde se singularice los cargos en contra del presidente, se anuncie la prueba y se adjunte la prueba documental. Eso todavía no se ha realizado. Este es un informe que no tiene ningún efecto jurídico directo, es más una especie de manifiesto político, digámoslo así, y ha sido votado por 104 asambleístas. Ahora, entiendo que ya a la hora de presentar la acusación, hemos visto ayer que asambleístas de diferentes bancadas ya han tomado distancia con el juicio político y han dicho, bueno, nosotros tenemos que ver primero qué es lo que firmamos, no vamos a firmar cualquier cosa que nos manden, tenemos que intervenir en la elaboración de la acusación. Es decir, ya están tomando distancia de, perdón, de la acusación y por supuesto de un informe que además es de una, por decirlo menos, de una irresponsabilidad horrorosa, ¿no? Es importante consultarle a usted como doctor en Derecho porque dentro de este caso, pues en el informe también se habla del cometimiento de algunos delitos, ¿no?, de cohecho, peculado, y sustentan que esto se dio, pues, presentando la alerta en su momento al presidente Guillermo Lasso, y por eso se habla del delito de comisión por omisión, que es lo que se estaría configurando. Ahora, ahí lo que cabe dentro de esto de aquí es la singularización, entonces, al momento de presentar ese pedido de juicio político, doctor García. Sí, efectivamente se tiene que establecer cuáles son las conductas supuestamente constitutivas de las causales establecidas en el 129 de la Constitución. Una cosa que hay que dejar en claro es que el juicio político no procede respecto de cualquier infracción, sino solamente de aquellas que están establecidas en el 129 de la Constitución, que son básicamente delitos contra la seguridad del Estado, cohecho, concusión, peculado y genocidio y delitos de lesa humanidad más menos. Esas son las causales. Ahora, en el informe se ha señalado, primero, que el presidente habría incurrido en traición a la patria. Una acusación, es así del todo delirante, en donde además se hace alusión a una forma de traición a la patria específica, que es no avisar, no advertir sobre el avance del enemigo en conflicto. Es decir, una cosa totalmente loca que la pusieron ahí para ver qué pasa. Y luego, el segundo cargo es el de cohecho, concusión o peculado por omisión. Pero ellos Lo que no toman en cuenta, y al parecer no tuvieron... Perdón que le interrumpa, sí, pero ellos eliminaron lo de traición a la patria. Recuerde que el Partido Social Cristiano dijo que se sacara y se cambiara eso, y ahí fue cuando deciden que más bien había delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública. A ver, vamos a referirnos al tema al tema de la concusión, cohecho y peculado. Son tipos penales, son delitos que están diseñados para la forma activa, es decir, para la forma de acción. Para que exista la forma omisiva, esto es, la omisión impropia, tiene que existir la posición de garante. Es decir, se le tiene que poder atribuir la posición de garante a quien comete el delito, en este caso, supuestamente, al presidente de la República. Sin embargo, el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, aprobado en 2014 por el correísmo, limita la posibilidad de la atribución de la posición de garante solo a los delitos que tienen como bienes jurídicos la vida, la integridad personal, la salud y la libertad. Es decir, no cabe esa atribución de posición de garante y por lo tanto no cabe la forma omisiva de estos delitos. En síntesis, este cargo nos enfrentaría a una especie de imputación penal imposible.
no se podría imputar penalmente al presidente por estos delitos bajo su forma omisiva porque existe esta restricción expresa, señalada en el Código, artículo 28, que no permite la atribución de la posición de garante para cualquier delito, sino solamente para algunos específicos que tienen como objeto de protección bienes jurídicos específicos, no estos. Entonces, parece que no ha habido una asesoría adecuada en materia penal, nadie les contó esto y dijeron, bueno, simplemente, a ver, al presidente le avisaron hace un año, año y medio, que había el cometimiento de ciertas infracciones, no hizo nada. Y él tenía la obligación de haber hecho algo, por lo tanto, omisión. No, la cosa no es tan primitiva, digamos, la cosa no es tan básica como eso. En materia penal, ni siquiera la interpretación, la aplicación de la norma penal tiene que ser mucho más estricta y en este caso no advirtieron que el delito omisivo y que el código en relación a la omisión hace una limitación expresa y muy cerrada. Pero entonces es por eso que ahora algunos legisladores, algunas bancadas dicen, nosotros votamos a favor de lo que tiene que ver con lo político, no con lo jurídico, pese a que este es un caso en el que se busca, pues, haya un pedido de juicio político. A ver, lo que pasa es que el informe se podía votar, como el informe sabían ellos perfectamente que no tenía ningún efecto jurídico, podían votar cualquier cosa. Podían decir que el presidente violó a alguien, con lo que sea, no había restricción. Ahora, en la acusación es diferente, porque si es que presentan esta solicitud de juicio político, eso tiene que ir primero a un primer tamiz, que es el CAL, que tendrá que analizar que se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución, y luego eso tendrá que ir para un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Corte Constitucional, que si bien no puede analizar si existe la evidencia del cometimiento de la infracción o de la responsabilidad penal del presidente de la República, sí tiene que hacer 3 niveles de análisis. Primero, que existan los procedimientos y los requisitos. Este es un análisis formal. Segundo, que se singularice las supuestas infracciones constitutivas establecidas en el artículo 129. Y es aquí donde la Corte Constitucional va a tener que analizar si cabe jurídicamente la imputación al presidente por cohecho, concusión o peculado bajo forma de comisión por omisión, o no cabe, o es una imputación imposible por las restricciones que justamente establece el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, claro, ya ante una Corte Constitucional que ha demostrado, más allá de que estemos de acuerdo o no con todas sus decisiones, pero que ha demostrado seriedad y ha demostrado además moverse más en clave jurídica que en clave política, entonces, claro, ya es un poquito más comprometido poner la firma como movimientos o como partidos políticos y arriesgarse a que la Corte pues les mande a corregir la plana y simplemente les diga no en el dictamen de admisibilidad y les mande a guardar el juicio político. Entonces, claro, votar por un informe que no tenía ningún efecto jurídico, cualquiera lo haría. Y por eso hubo 104 votos. Pero a la hora de firmar la solicitud, ya parece que se me están bajando un poco de la camioneta algunos, ¿no? Por eso cree usted que se están demorando en encontrar quiénes van a ser los interpelantes, porque ya han pasado 5 días y todavía siguen en reuniones y más bien parecería que algunos comienzan a desmarcarse de esta idea de sustentar o avalar ese juicio político desde la Asamblea. Después de una votación de 104 asambleístas por un informe, lo lógico habría sido que todos esos argumentos, que todos esos fundamentos y conclusiones se trasladen a una solicitud de juicio político. Pero todo lo contrario, lo que estamos viendo es que van pasando los días y más bien van tomando distancia de los argumentos y de las conclusiones de ese informe. Ahora, doctor García, pero hay quienes piensan que eso también pudiera ser una especie de ensayo, ¿no? Y que a lo mejor dentro de este tiempo se está buscando alguna otra causal que sustente que el presidente pues debe ir a este juicio político y ser destituido. Mire, pueden buscar la causal que sea, es decir, el juicio político lo pueden plantear cuando sea, pero bajo las formas, condiciones y requisitos establecidos en la Constitución. Insisto, la Constitución en el 129 establece claramente cuáles son las causales por las cuales se puede proponer el juicio político. Delitos contra la seguridad del Estado, cohecho, concusión, peculado, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Entonces, tienen que buscar las conductas realizadas por el presidente y ver si se subsumen en alguno de esos tipos penales. Por lo pronto, el trabajo que han hecho es deplorable. O sea, realmente es por ejemplo, esta propuesta de traición a la patria por no advertir el avance del enemigo es una idiotez. Y luego lo otro
el proponer juicio político por cohecho, concusión o peculado bajo forma omisiva es una muestra dolorosa de ignorancia en materia penal. Una legislación que se supone que los asambleístas pues deberían dominar. Pues justamente leía un artículo de una nota periodística más bien de Primicias donde señalaba que hay un cuerpo de 60 asesores trabajando en la redacción de la solicitud del pedido de juicio político. Y si bien usted ha dicho aquí, cuando esto, si es que avanza y llega a la Corte Constitucional, la Corte revisará más bien la forma, no si es que hubo el cometimiento de algún delito, quiere decir que sí va a importar cómo esté redactado, lo prolijo de ese documento dentro de las consideraciones que tendrá que revisar la Corte Constitucional. Claro, la Corte Constitucional lo que no puede hacer es decir, hemos revisado las evidencias que nos presentan y no hay la infracción. O hemos revisado las evidencias y no hay responsabilidad penal del presidente. Eso no puede hacer la Corte. Pero la Corte lo que sí tiene que hacer es dejar claro si es posible la imputación penal de aquellos delitos que se establecen como causales de juicio político en el artículo 129. Entonces, claro, si la acusación se propone bajo cargos de cohecho, concusión o peculado en su forma omisiva, la Corte Constitucional tendrá que analizar necesariamente si cabe la imputación de comisión por omisión de esos delitos. Y ahí se va a topar con el artículo 28 que establece una restricción clarísima y que, claro, saltarse eso sería hacer una interpretación no solamente extensiva, sino contra legem, que está expresamente prohibida en materia penal. Así que sería una interpretación inconstitucional desde mi punto de vista. Y yo creo que es con ese escollo con el que se han topado los diferentes movimientos y están tratando en el camino de buscar alguna otra forma, algún otro argumento que no sea lo planteado en este informe de la comisión, que realmente es impresentable. Bueno, veremos qué pasa en estos días. Quiero agradecerle, doctor García, como experto en Derecho Penal, por el haber estado aquí con su análisis. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted y nuevamente un saludo para todos los televidentes. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más.